Hola y bienvenido a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a comenzar este gran libro y espero que estás listo. Espero que has leído capítulo 1 y tienes tu Biblia en una mano y papel y pluma en otra para tomar apuntes y vamos a entrar en la palabra de Dios. Es mi intención en este estudio a ver este libro capítulo por capítulo. No vamos a estar muy profundo viendo versículo por versículo, sin embargo va a ser un estudio más que una panorama amplia viendo todo en términos muy generales. Entonces comenzamos hoy en capítulo 1 y de hecho no vamos a terminar capítulo 1 hoy porque quiero dar una pequeña introducción al libro de Apocalipsis y vamos a ver los primeros versículos. Pero ¿por qué estamos estudiando Apocalipsis? Bueno, hay varias razones que yo tengo. Algunos piensan que este libro es muy difícil. Otros piensan que no es para nosotros hoy en día. Otros dicen que es muy confuso. Pero nosotros sabemos que 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es útil. Y como Apocalipsis es parte de las Escrituras, sabemos que es útil para nosotros. Y hay más razones que vamos a ver en el texto de hoy. Pero yo creo que hay cosas en Apocalipsis que vamos a aprender y nos va a edificar. Claro, va a ser cosas que no entendemos, pero va a haber otras cosas que va a ser muy claros y cosas que nos edifica, que aprendemos y que sí vamos a comprender. Yo creo que cuando Juan estaba viendo todas esas visiones, no entendió todo. Sin embargo, fue fiel para grabar todo lo que vio. Y podemos pensar en el libro de Apocalipsis como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Recuerdas? Vimos esto en el estudio anterior en Filipenses 4, que dice, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Y todavía podemos recibir esta paz, podemos disfrutar esta paz, aunque no lo entendemos totalmente. Bueno, podemos pensar en el libro de Apocalipsis como algo parecido. No lo vamos a entender totalmente. Sin embargo, podemos recibirla y podemos disfrutar y podemos recibir los beneficios y aprender de este gran libro. El libro de Apocalipsis combina algunas verdades sencillas con visiones, con símbolos y con imágenes. Hay un autor, un comentario que se llama Ironside, que dijo, cada símbolo en el libro de Apocalipsis se encuentra en otra porción de las Escrituras. Entonces Juan no está inventando cosas aquí, sino vamos a ver, cuando vemos algunos de esos símbolos, vamos a ver dónde más podemos encontrar eso para ayudarnos a entender qué significa. El libro de Apocalipsis hace un contraste entre los redimidos y su futuro, eso es la iglesia, los que han puesto su fe en Jesucristo, un contraste con ellos y los que han rechazado la redención, es decir, que han rechazado a Cristo como su Salvador. Y vamos a ver su futuro. Y vamos a ver, obviamente, que son dos cosas opuestas, los redimidos y su futuro, y los que rechazaron la redención y su futuro. Apocalipsis es un libro lleno de advertencias y también lleno de promesas y lleno de bendiciones, como vamos a ver hoy. Ahora, el autor de Apocalipsis es el apóstol Juan. Juan es el mismo que escribió el Evangelio de Juan y también escribió primero, segundo y tercero de Juan acerca del final del Nuevo Testamento. Ahora, Juan es uno de 3 de los mayores autores mayores del Nuevo Testamento en respecto a volumen, en respecto a la cantidad
de palabras o capítulos o versículos que escribió. ¿Quién eran los otros dos? Bueno, ustedes saben, el apóstol Pablo escribió mucho del Nuevo Testamento. Tenemos Juan, que escribió mucho. ¿Y quién es el tercer? Si estás pensando en Lucas, estás correcto, porque Lucas escribió el Evangelio de Lucas y los Hechos, y esos dos libros juntos es una cantidad. Entonces, Juan, Lucas y Pablo escribió la mayor parte, no todo, la mayor parte del Nuevo Testamento. Ahora, este libro, Apocalipsis, fue escrito alrededor de el año 95. Fue cerca del fin de la vida de Juan. Fue durante de una persecución muy fuerte contra la iglesia bajo un rey que se llama Domitian. Y tomando en cuenta este año, podemos concluir que la iglesia tenía alrededor de 60 años desde su inicio. ¿Recuerdas el inicio en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2? Eso fue en el año 31, 32, por ahí, 33 quizás. Y ahora estamos en el año 95, entonces más o menos 60 años después. Ahora, el libro de Apocalipsis, hay 4 diferentes puntos de vista en cómo interpretar el libro. Los que han estudiado la Biblia saben que solamente hay una interpretación correcta, es decir, que los otros 3 están equivocados. Pero los voy a mencionar para que tengan una idea. Primero, para que sepan que hay diferentes formas de llegar a este libro. Tomando en cuenta, solamente hay un lugar correcto, hay una manera correcta. No voy a profundizar en esos posturas, simplemente quiero mencionarlos para que sepan. Ahora, si tienen interés, si quieres estudiar más, adelante. Te invito a hacer una investigación sobre esos diferentes perspectivas. Pero el primero se llama preterista. Y el preterista ve Apocalipsis como algo que aplicó solamente a Juan y a su día, en este entonces, en el año 95. De hecho, ellos creen que el libro fue escrito mucho antes, que no es un argumento muy sólido. Hay mucha evidencia que apoya el año 95. Sin embargo, creen que eso fue nada más para Juan y el tiempo en este entonces. La segunda perspectiva se llama histórica. Y esta perspectiva ve el libro de Apocalipsis como un panorama de la historia de la iglesia desde su inicio, en el día de Pentecostés, hasta su fin, en la segunda venida de Cristo. Entonces es una historia larga de toda la historia de la iglesia. La tercera perspectiva de la interpretación es espiritual, o algunos le llaman poética. Y ellos ven el libro de Apocalipsis como figurativa nada más. Son alegorías y no es literal. Y el cuarto es futurista, futuro. Y esos son nosotros. Creemos que Apocalipsis es profecía acerca de eventos literal que va a suceder en un futuro. Ahora, dije que eso es nuestra postura, nuestra creencia, pero necesito mencionar también, creo que una porción de Apocalipsis sí cae o cabe en el perspectiva histórica, cuando habla de las iglesias en capítulos 2 y 3. Y vamos a ver esto cuando llegamos a capítulos 2 y 3. Pero la mayor parte de Apocalipsis es futuro, es literal, sobre eventos que va a suceder en un futuro. Es interesante que en Mateo 24, Lucas 13 Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Jesús está platicando con sus discípulos y ellos preguntaron a Jesús, ¿cómo vamos a saber
cuando regreses? ¿Cómo va a ser en su segunda venida? Y Jesús comienza a contestar, dándoles señales que va a suceder en este tiempo. Interesante porque creo que estamos viendo varias de esas señales hoy en día, que nos indica que su venida está cerca. Pero mi punto es que en los evangelios Cristo dio algunas señales, algunas pistas, podemos decir, acerca de su segunda venida, pero el libro de Apocalipsis es una revelación del panorama en su totalidad, hasta e incluyendo la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a comenzar en Apocalipsis 1, versículo 1. Y en esos primeros versículos quiero que pongan atención al enfoque que hay en Jesucristo en esos primeros versículos. Comenzando en versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces las primeras palabras es la revelación de Jesucristo. Y creo que ustedes saben, el título del libro en inglés es Revelation, lo que vemos aquí en versículo 1. Y esta palabra revelation o revelación en español significa, sin usar la palabra, pero es revelar, es unveiling, es la palabra en inglés, no puedo pensar en esta palabra en español, pero es como mostrando, haciendo algo conocido, dando a conocer, podemos decir. Y vemos aquí es la revelación de Jesucristo, que Dios Padre le dio a Él, su Hijo, para mostrar a sus siervos. Esos son nosotros. Entonces aquí en versículo 1 vemos que este libro es para los siervos de Dios, los seguidores de Jesucristo. Otra razón para estudiar este gran libro. Y dice, para manifestar a sus siervos cosas que deben suceder pronto. Esta palabra pronto es importante. Va a suceder pronto, pero no es en el sentido que pronto en 1 hora o 2 horas o en un par de días va a suceder, sino la palabra pronto aquí significa, no es la idea de pronto en respecto a tiempo, como en un par de horas, sino es pronto como en el sentido de repente. Es decir, que cuando suceden, van a suceder así. Cuando suceden, ¿cuándo es el tiempo? No sabemos. Pero cuando sucede, de repente, va a suceder rápido. Podemos pensar en un embarazo. Una mujer está embarazada 9 meses, pero una vez que comienza dolores de parto, las cosas comienzan muy rápido y no paran, sino siguen hasta la mujer da a luz al niño o al bebé. Y eso es la idea. Una mujer no comienza con dolores de parto y después de 8 meses y medio, 9 meses, quizás 9 meses y 1 semana, y tiene esos dolores y va al hospital y el doctor dice, no estás listo, regresa en otros 6 meses. No es así, porque el bebé llega pronto. Eso es la idea aquí. Interesante, Jesús utilizó este ejemplo hablando con sus discípulos, hablando de cuando una mujer comienza con esos dolores de parto. ¿Y cómo son los dolores de parto? Bueno, primero son leves, pero llegan a ser más y más fuertes cada vez. Más y más fuertes. No son muy fuertes y luego leves. Comienzan leve y crecen a ser más fuertes. Y también comienzan a llegar más pronto, más cerca. Entonces, comienza uno cada rato, pero lo más cerca que la mujer es
dar a luz, los dolores están aún más cerca. Eso es la idea aquí con la venida de Cristo, y no nada más la venida, sino las cosas que van a suceder. Van a suceder pronto, es decir, de repente van a suceder. Interesante, hoy en día podemos ver las cosas sucediendo con más intensidad y más frecuencia. No es nada más una crisis en un lado del mundo, sino hay una crisis en todo el mundo. Y tristemente no es una crisis, sino son varias crisis sucediendo al mismo tiempo. Esos son los dolores de parto que Jesús habló, que están sucediendo más y más frecuente y más fuerte. Eso es la idea aquí en versículo 1. Y en versículo 2 dice que, regresando a eso, es una de las razones que nosotros tomamos la postura que Apocalipsis es futuro todavía, porque esas cosas no han sucedido, pero podemos ver que están a punto de suceder. En versículo 2 dice que Juan dio testimonio, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces Juan es el autor aquí, tomando notas, apuntes de todas las cosas que Dios le reveló, y mucho de esto fue en visiones. En versículo 3 quiero llamar tu atención a este versículo tan hermoso. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ella escritas. Entonces, el libro de Apocalipsis tiene una bendición especial para la persona que lee, que escucha o oye, y la persona que guarda las palabras. Es una bendición de 3 partes, podemos decir. Es leer, oír y hacer. Y eso es la primera de 7 bendiciones que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Pero es el único libro que yo puedo recordar, que yo sepa, el único libro en la Biblia que viene con una bendición escrita en el libro. Claro, todos los libros de la Biblia son de bendición y todos son útiles, como vimos en 2 Timoteo. Pero Apocalipsis es el único que viene con la bendición escrita como una promesa. Entonces hay una bendición para nosotros por el hecho que estamos leyendo y oyendo y estudiando este libro, y también dice guardando. Y esto me hace recordar de las palabras de Jesús en Juan 13. Jesús dijo: si sabes esas cosas, bienaventuradas eres tú si las hagas. Es decir, que la bendición viene cuando hacemos la palabra de Dios, cuando hacemos las cosas que sabemos. El conocimiento es necesario, es importante, porque necesitamos saber qué hacer. Pero la bendición no viene con el conocimiento, sino la bendición viene cuando ponemos el conocimiento en práctica. Y es lo que está diciendo aquí en versículo 3. Vamos a ser bendecidos cuando leemos esta palabra o este libro, cuando oímos esta palabra, este libro, y cuando guardamos las cosas que están escritas en este libro. Una bendición. Entonces eso es otra razón para estudiar el libro de Apocalipsis. Porque no quieres estudiar un libro que te va a dar bendiciones. Claro, todos queremos las bendiciones. Y me encanta que este libro comienza con la bendición en capítulo 1, versículo 3. Y también este libro termina con una bendición en capítulo 22, versículo 7. Puedes investigarlo y ver lo que dice. Pero vemos bendiciones al principio y al final de este gran libro. Y son bendiciones para nosotros. Y la última frase en versículo 3 dice: porque el tiempo está cerca. Otra frase clave importante: el tiempo está cerca. Cerca en términos que quiere decir inminente.
El tiempo está eminente. Eso es decir que puede suceder en cualquier rato. No sabemos cuándo. Es decir que las cosas en este libro pueden suceder en cualquier momento. No hay ninguna profecía que necesite ser cumplido o necesita suceder para que esas cosas sucedan. Pueden suceder de repente, inmediatamente. Entonces, estamos viendo que el tiempo está cerca. Y por eso queremos estar listos. Queremos estar listos por el regreso del Señor, porque Él puede venir en cualquier momento. Y en versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí en versículo 4, primeramente vemos que Juan está hablando a las 7 iglesias. Estas iglesias eran 7 iglesias literal que existía en este tiempo cuando Juan estaba escribiendo el libro de Apocalipsis. Y vamos a estar viendo esas 7 iglesias en capítulos 2 y 3, porque Cristo tiene algo que decir a cada una de las iglesias. En el libro de Apocalipsis vamos a estar viendo muchos números, y el número 7 es uno de esos números que vamos a estar viendo en diferentes ocasiones. Ya vimos en versículo 3 la primera bendición de 7 bendiciones. Y aquí vemos 7 iglesias. Y luego en el versículo dice los 7 espíritus. Entonces vamos a estar viendo eso. Y no nada más esto, bendiciones, iglesias, espíritus, relacionado con el número 7, sino hay más todavía. Entonces, si quieres una pequeña tarea, puedes investigar nada más en el libro de Apocalipsis para encontrar qué más está relacionado al número 7. Es muy interesante. Vas a disfrutar esta tarea si quieres tomar el reto. Pero ¿por qué 7? ¿Por qué ese número es importante? Bueno, el número 7 representa algo completo. Algunos dicen que es el número perfecto, o significa que está perfecto, completo, es parecido. Piénsalo en la creación. Dios creó todo el mundo, el universo, la tierra, el mar, el cielo, todo lo creó en 6 días, y en el 7º día descansó, porque cumplió la creación y toda la creación fue completa. Entonces el número 7 representa algo completo. Y siguiendo, en versículo 4 dice: gracia y paz a vosotros. Y eso suena familiar, ¿no? Porque el apóstol Pablo comienza casi todas sus cartas con esta frase: gracia y paz a ustedes. Y eso es lo que yo llamo el orden divino, porque nunca en la Biblia vamos a encontrar paz y gracia, sino siempre es gracia y paz. Gracia primero y después paz, porque no podemos experimentar la paz de Dios hasta que primero hemos recibido la gracia de Dios. Y por eso Pablo y aquí Juan dice gracia y paz a ustedes. Y también vemos una descripción aquí de Dios Padre cuando dice del que es y que era y que ha de venir. Eso es un Dios sin tiempo, fuera del tiempo, de los límites del tiempo. Dios siempre existía, Dios es, y Dios siempre va a existir, siempre va a estar. Dios es eterna, no tiene principio ni tiene fin. Y eso es una descripción aquí cuando dice el que es, que era y que ha de venir. Y también dice en versículo 4, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Eso es una referencia al Espíritu Santo,
Pero quizás estás pensando, preguntando, pero ¿por qué 7? Porque hay un Espíritu Santo. Es cierto, hay un Espíritu, hay un Hijo, hay un Padre. Pero si vemos a Isaías 11, versículo 2, podemos ver una descripción del Espíritu Santo y sus, podemos decir, características. Entonces en Isaías 11, versículo 2, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces ahí en Isaías 11:2 vemos 7 nombres o más bien descripciones del Espíritu Santo. Entonces en versículo 4 tenemos Dios Padre y Dios Espíritu. Y seguimos leyendo y en versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 5 habla específicamente sobre Jesucristo. Y si te das cuenta, entre el versículo 4 y 5, ¿qué tenemos? Tenemos la Trinidad, Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo, aquí en esos versículos. Y cuando dice Jesús, testigo fiel, el primogénito de los muertos, eso no es nada más que es el primero para ser resucitado y permanecer vivo, sino también eso habla de prioridad. Eso habla de preeminencia de Jesucristo. Él es lo más importante. No hay alguien más alto que yo. Digo que Él, no que yo. Más alto que Él. Y dice también el soberano de los reyes de la tierra. Y eso también habla de su poder y su magnificencia. Él es rey de reyes. Él es sobre todos los reyes de la tierra. Él es Señor de los señores. Él es nuestra autoridad. Él es Dios, es Hijo de Dios. Y a Él damos nuestra alabanza. Y me encanta esta última frase o esta última oración en versículo 5. Dice, hablando de Cristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es una verdad enorme, inmenso, y quiero invitarle a meditar en esta frase, esta oración, unos momentos. Esta verdad que Cristo te amó a ti, o te ama, y Cristo derramó su sangre por tus pecados, igual míos. Eso es un amor que no podemos comprender. Como la paz de Dios que sobrepasa entendimiento. Eso es un amor que es más allá que nuestra capacidad. Sin embargo, es algo que hemos recibido por fe, es algo en que podemos reposar sabiendo que tenemos comunión con Dios por medio de Jesucristo. Y como dice en Romanos 5, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos amó y derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Eso es increíble. Eso es el Evangelio. Eso es la salvación. Recuerden en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Pero nosotros no tenemos que morir porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Y este versículo sigue diciendo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces no tenemos que pagar, sino simplemente tenemos que recibir la dádiva o el regalo de Dios. Y este regalo es vida eterna. Eso es... No hay palabras para describir o explicar la magnitud de este regalo. ¿Y cómo podemos recibir este regalo? Por fe. Por fe en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, Juan, que también escribió esta carta, dice, pero si andamos en luz,
como Él está en luz, hablando de Cristo, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy parecido a lo que leemos aquí en Apocalipsis 1, versículo 5. Su sangre fue derramado para limpiarnos de nuestros pecados. Eso fue necesario. Es la única manera en que podemos ser perdonados. Y nosotros poniendo nuestra fe en el acto de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, eso nos da la salvación. Y siguiendo en versículo 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En versículo 6 vemos que Él nos va a hacer reyes y sacerdotes. Porque vamos a reinar con Él en su reino. Eso es otra promesa para los que pertenecen a Cristo, para los que han puesto su fe en Él, por los que siguen a Jesucristo. Y interesante que en ninguna otra parte de la Biblia podemos encontrar una persona que tiene el puesto de rey y del sacerdote. Algunos intentaron, no salió muy bien para ellos, sino hay una excepción, y eso por supuesto es Jesucristo. Él es rey, Él es nuestro sumo sacerdote. Y Él nos va a permitir reinar con Él como reyes y sacerdotes en su reino en un futuro. Y dice, por eso a Él sea la gloria para siempre. Eso es una pequeña frase o oración de adoración hacia Cristo. Y vamos a estar viendo mucha adoración en el libro de Apocalipsis, especialmente en capítulo 4 y 5. Estoy animado a llegar a este punto porque son capítulos tan hermosos. Pero en el cielo vamos a estar alabando mucho. Entonces mejor comienza a ser acostumbrado a la adoración a Dios diario, porque Él es parte de nuestra vida hoy. No tenemos que esperar hasta que llegamos al cielo para comenzar a adorarle, sino podemos comenzar ya hoy mismo, adorando a nuestro Señor. Y versículo 7 es donde vamos a terminar hoy, pero el versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaren, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En versículo 7 tenemos una gran promesa que dice, he aquí que viene con las nubes. Eso es una promesa de la venida de Cristo. Y eso es una promesa gloriosa. En Juan 14, Jesús dijo, vendré otra vez, hablando a sus discípulos. Y tenemos esta esperanza. Y de hecho en Tito, capítulo 2, Tito le llama, o Pablo le llama esta venida a nuestra esperanza bienaventurada. Porque es otra bendición que tenemos y una esperanza que tenemos a esperar y con una certeza que Él viene otra vez. Aquí en versículo 7 habla de la segunda venida de Jesucristo. Dice, porque todos los ojos le verán, todo el mundo, creyente, no creyente. Y eso habla cuando creemos que Cristo viene aquí a la tierra para establecer su reino. Pero sígueme en lo que sigue un momento. Es interesante porque la primera venida de Cristo fue profetizada y fue cumplida. Pero si piénsalo, sucedió en dos partes. ¿Qué quiero decir? Bueno, Cristo nació como bebé, María, su mamá, José, su padre, y eso fue profetizado y fue cumplido. Fue profetizado hasta el lugar y sucedió, digo. Y eso es lo que celebramos en Navidad, el nacimiento de Jesucristo, su primera venida. Pero también Cristo vino
estuvo aquí, no salió, pero tuvo como parte 2, podemos decir, de su venida, cuando entró a Jerusalén en un asno. Y eso también fue profetizado hasta la manera en que iba a llegar, y fue cumplido. Y eso lo celebramos en el Domingo de las Palmas, una semana antes de la Pascua, o Domingo de Resurrección. Entonces, esos dos venidas, fue una venida, vino aquí una vez a la tierra, pero podemos verlo en dos partes, su venida física como bebé y su venida como Salvador cuando entró en Jerusalén. Bueno, en la misma manera, su segunda venida tiene dos partes, creemos, y según las Escrituras. Y esos fueron profetizadas, los dos. Y va a haber o van a estar cumplidos, porque es la palabra de Dios y podemos confiar en esto. Las dos partes, ¿de qué estoy hablando? Bueno, la primera parte es lo que llamamos el rapto, cuando Cristo viene por su iglesia. Eso no es aquí en versículo 7, es en otro texto, vamos a ver después, pero todos los ojos no lo verán. Él va a venir y llevar su iglesia a estar con Él. De eso habla Jesús en Juan 14, también en 1 de Tesalonicenses y también en Corintios. Vamos a meter en más detalle cuando llegamos a capítulo 4. Pero el rapto es la primera parte de su venida. Y luego, creemos 7 años después, Cristo viene en la segunda venida, pero a la tierra con su iglesia, no por su iglesia, sino con su iglesia, para establecer su reino aquí en la tierra. Esas cosas son profetizadas, esas cosas van a ser cumplidos en un futuro. Entonces tenemos una esperanza glorioso y maravilloso y hermoso para esperar este gran día. Y claro, queremos estar listos, como mencioné antes. Entonces, en nada más 7 versículos de Apocalipsis 1, hemos visto bendiciones. Hay bendición en versículo 3 por los que leen y oyen y guardan la palabra de Apocalipsis. Y hemos visto verdades profundas y maravillosas. Por ejemplo, que Cristo nos lavó de nuestros pecados en su sangre, para que podamos ser justos delante de Él y tener comunión con Él. Y aquí terminamos en versículo 7 con una hermosa promesa, que Él viene otra vez. Y vamos a estar con Él para siempre, para la eternidad, en su reino, no en el reino de los hombres, no con enfermedades y no con economía que está cayendo y no con guerras y batallas y problemas y todo lo que existe en este mundo. Él va a establecer su reino y va a ser maravilloso y increíble. Entonces, tengo una gran esperanza para seguir estudiando este libro con ustedes y ver todo lo que Dios tiene en mente para nosotros, en plan para nuestro futuro. Entonces quiero animarles a seguir estudiando con nosotros, seguir leyendo el libro de Apocalipsis, porque ya sabes, hay una bendición por la persona que lee este libro. Sigue tomando apuntes, si tienes preguntas, mándanos un correo electrónico y sobre todo sigue en oración, pidiendo a Dios que te enseñe, que te da entendimiento, que abre sus ojos para entender este gran libro. Y mantenga tus ojos puestos en Cristo siempre. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio.